Hola, sean bienvenidos a este video, el cual está conformado y creado por estudiantes de la Universidad de Colima de quinto semestre de la Facultad de Electromecánica de la carrera de Ingeniero Mecánico Electricista. Nosotros somos Ambrí Chávez, José Antonio, Cobos Rodríguez, Leonardo Tomás y Torres Gutiérrez, Paul André. Muy bien, pues les voy a presentar el problema. Es el problema 8.5.16, si no me equivoco, está en el libro de Norton, o ejercicios del libro de Norton de mecánica de los materiales. Es un tema tratado pues de cargas excéntricas, como pues del tema que estamos hablando. Dice: un letrero que está soportado por un tubo tiene un diámetro exterior de 110 milímetros y un diámetro interior de 90 milímetros. Las dimensiones del letrero son 2.0 metros por 1.0 metros y su borde inferior está a 3 metros arriba de la base. Observe que el centro de la gravedad del letrero se encuentra a 1.05 metros del eje del tubo. La presión del viento contra el letrero es de 1.5 kilopascales o igual a 1500 pascales. Nos pide que calculemos los esfuerzos que se producen en el punto de análisis A y el C, la localización en la superficie externa del tubo, como lo vemos aquí en la figura, y aquí la sección de XX que está marcada en la imagen. Y nos pide también el estado de esfuerzo y su representación localizada en cada uno de los puntos, y nos marca también el punto B. Entonces vamos a tener que calcular estos dos puntos. Tenemos lo siguiente: tenemos una presión del viento, la cual es una carga distribuida, y sabemos que la presión es igual a fuerza sobre área mediante fórmula, y aquí despejamos esta fuerza, la cual sería nuestra carga puntual, porque ocupamos convertir esta carga distribuida en una carga puntual, y nos queda que fuerza es igual a presión por área. Teniendo esto, lo único que hacemos aquí es un intercambio pues de letras y añadiendo el subíndice Z, porque sabemos que la presión del viento venía en Z, por lo tanto la carga puntual también va a venir en Z. Y la P es lo mismo que si dejáramos fuerza, pero expresado en términos o en una expresión, una escritura un poco más formal en cuestión del análisis de cargas. Teniendo esa fórmula, despejamos, tenemos que 1500 pascales es igual también a 1 pascal igual a 1 newton por metro cuadrado. Reemplazamos esto, nos queda que la fuerza es igual a 1500 newton por metro cuadrado por área. ¿El área de qué? Sería, en este caso estamos analizando el letrero, sería el área del letrero, que es base por altura porque es un rectángulo. Tenemos las siguientes medidas, reemplazamos los valores, nos queda un área de 2 metros cuadrados, y ahora sí sustituimos valores en la fórmula y nos queda que la carga en Z es igual a 1500 newton por metro cuadrado por 2 metros cuadrados, dándonos un valor de 3000 newtons. Y una vez que tenemos la carga ya puntual, ya no tenemos carga distribuida, pues vamos a analizar el efecto que produce esta carga en el letrero. Simplificamos la figura quedándonos de la siguiente forma, como si fueran simplemente vigas, y nos marca el problema, nos marcaba que teníamos desde la mitad del letrero hasta el eje del poste de una distancia de 1.05 metros. Esto es importante porque lo que ocupamos hacer es mover esta carga al eje al poste, a su eje central, o a la mitad del poste. Por lo tanto, tenemos la fuerza y la distancia, son datos que vamos a usar. Al momento de mover esta carga nos genera pues fuerza por distancia, creando un momento. Este momento pues la fórmula del momento de la fuerza por la distancia, el cual nos dice que el momento va a empujar la carga hacia atrás, generando un giro en el letrero de esta forma, haciendo que gire sobre el eje Y. Por lo tanto, el momento va a ir se va a llevar un subíndice en Y, que quiere decir que gira sobre el eje Y, o gira alrededor del eje Y. Pues el momento en Y es igual a 3000 newtons por 1.05 metros, nos da un valor de 3150 newtons por metro, que este es el momento de torsión. Se le conoce como momento de torsión porque provoca un giro o una torsión en nuestro elemento, que en este caso es el poste. Aquí tenemos la figura representada del poste. La punteada era la figura original de cómo está el poste, y las líneas de negra más oscuras es como el efecto que produce, exageradamente hablando, pues es el efecto que produce
la fuerza que pegaba aquí al letrero. Tenemos los siguientes datos, que fuerza en Z es igual a 3000 newtons y el momento de torsión es igual a 3150 newtons por metro. Esta fuerza ocasiona este efecto, y este efecto ocasiona un esfuerzo cortante por torsión, el cual todavía no sabemos, pero vamos a calcular. Teniendo los siguientes datos, ya simplemente olvidamos esta imagen porque ya tenemos la fuerza aquí. Entonces ahora el análisis lo vamos a basar solo en el poste. Teniendo para el análisis del esfuerzo cortante por torsión, ocupamos la siguiente sección, la sección transversal o la sección del tubo, que vamos a analizar, quedándonos los puntos de la siguiente forma, teniendo el A en el punto como si viniera Z, C en el punto X y B en el lado contrario a C. Entonces tenemos lo siguiente, que la fórmula de esfuerzo cortante por torsión es igual a T por R sobre J, donde J es el momento polar de inercia de la sección transversal, R es el radio y T es el torque o el momento de torsión. Muy bien, tenemos lo siguiente, donde nos dice que el momento gira alrededor de Y, por lo tanto vamos a analizar que este momento nos genera pues unas cortantes, nos genera un cortante transversal por torsión, que son los que vamos a analizar y a calcular, los cuales giran de esta forma, como lo tenemos aquí en la figura, giran alrededor del eje Y en sentido contrario a las manecillas del reloj, quedándonos las siguientes líneas o las siguientes flechitas, que son los cortantes por torsión, los cuales ocupamos calcular. Para ello, los cortantes por torsión se caracterizan que se llevan un subíndice, dos subíndices, los cuales son la dirección de la sección transversal, sería el primer subíndice, y el segundo sería la dirección de la fuerza cortante. La dirección de la sección transversal sería la dirección en la que está ubicada el eje, o el eje neutro, el eje central, pues en el que está ubicado nuestro elemento, en este caso es el poste, y si observamos tenemos que está ubicado en el eje Y. Y la dirección de la fuerza cortante es la dirección en la que pega, la dirección del eje en el que pega la fuerza cortante, o la fuerza, en este caso es una cortante, por lo tanto pues en nuestro caso sería Z, quedando de la siguiente forma. La primera flechita, que es esta, nos genera en el punto C un cortante negativo de YZ. En el punto, aquí no tenemos ningún punto, pero en el caso contrario, en el caso de que existiera algún punto, sería TYX negativo. porque aquí es negativo Z y acá es negativo también X? Porque la flechita va en el sentido contrario al eje de las coordenadas. En Z positivo va hacia abajo, entonces la flechita va a lo contrario, que sería negativo. Igualmente aquí tenemos X positivo que va a la derecha, y esta flechita, que es la cortante, va hacia la izquierda, entonces nos genera un negativo, va en sentido contrario, y aquí ya va en sentido positivo, por lo tanto se le agrega el signo positivo en Z, que va hacia abajo, y X positivo, que va hacia la derecha. Teniendo estos valores, lo que ocupamos calcular es el cortante por torsión, que ya teníamos la fórmula, que es T por R sobre J, donde el momento polar de inercia de la sección transversal es igual a pi sobre 32 por diámetro exterior menos diámetro interior, todo diámetro exterior a la 4 menos diámetro interior a la 4. Esto es la fórmula de ejes huecos, porque estamos tratando con ejes huecos. Y el radio de un cilindro, en este caso tenemos que el radio pues es la mitad de diámetro, es la mitad del diámetro, pero en este caso tenemos un cilindro hueco, por lo tanto quedaría radio exterior menos radio interior. Y por último el torque, que es el momento de torsión, también conocido así, que ya lo calculamos, ya tenemos ese valor, que es igual a 3150 newtons por metro. Ahora, sustituyendo los valores en la fórmula, nos queda que el radio de 55 milímetros menos 45 milímetros nos da un radio de 10 milímetros igual a 0.01 metros, y el momento polar de inercia, que es pi sobre 32 por 0.11 metros a la 4 menos 0.09 metros a la 4, nos queda un valor de 0.000007932 metros a la 4. Sustituyendo los valores, la fórmula nos queda que el cortante
por torsión es igual a 3.970.994.62 pascales. Simplificando este valor nos queda que es igual a 3.97 megapascales, quedándonos como resultado los siguientes valores en los puntos, donde el cortante transversal pues vemos que es el mismo que pasa por todos los puntos, ya que nomás tenemos una carga que nos generaba un momento, por lo tanto un momento de torsión, por lo tanto este momento de torsión nos ocasionaba un solo giro o una torsión en todos los puntos, en todo el tubo. Por lo tanto el cortante por torsión va a ser el mismo en cada punto, y más porque están en sus esquinas, en sus orillas, que es como nos lo pedían en el problema, en sus extremos. Por lo tanto el cortante por torsión va a ser igual en cada punto. Lo único que va a cambiar sería el signo que se le agrega aquí, refiriéndose a que es pues positivo o negativo, o la dirección de sus cortantes, en este caso referente a los ejes que marcamos, que son los ejes de referencia de cada sección, en este caso de la sección transversal, quedándonos como positivo en YX el punto A, positivo en YZ el punto B y negativo en YZ el punto C. Estos dos, por lógica, podemos saber que es positivo y negativo porque están en la misma ubicación, pero en sentido contrario. Así que hasta aquí es el cálculo de los cortantes por torsión, y pasamos a lo siguiente. Bueno, ahora a mí me toca presentarles lo que es el momento flexionante causado por la fuerza PZ. Entonces, tenemos que la fuerza PZ está ubicado en la parte superior del tubo. ¿Esto qué haría? Esto causaría un momento o una flexión del tubo de esta forma, causando un momento en Y. Y esta es la representación visual de cómo se deformaría la figura, o bueno, el tubo en este caso. Y para saber el valor del momento en Y, vamos a necesitar de la siguiente fórmula, que es momento en Y es igual a la fuerza PZ, el valor de PZ multiplicado por la altura del tubo, que son 4 metros. Tenemos como resultado que es 12.000 newtons por metro. Y ahora vamos a utilizar la siguiente fórmula para calcular el valor del esfuerzo normal aplicado a los puntos de análisis. Entonces, para utilizar esta fórmula necesitamos los datos del centroide y de la inercia. El centroide se calcula de la siguiente manera, con la diferencia de diámetros, que es diámetro exterior menos diámetro interior. Y el momento de inercia se calcula de la siguiente forma, que es pi multiplicado por la diferencia de diámetros, diámetro exterior menos diámetro interior, ambos elevado a la cuarta y dividido entre 64. Y ahora sí podemos ver el diagrama de la representación de cómo quedaría el momento flexionante en este caso. Sustituyendo los valores anteriores en la fórmula, tenemos como resultado que el esfuerzo normal es de 30.25718 megapascales. Pero observando el diagrama nos damos cuenta de que al único que le afectaría el momento flexionante sería al punto A. Esto debido a que el punto A está en extremos, y en los extremos los esfuerzos normales son máximos, al menos los esfuerzos de momento. El punto B y C se ubica justamente en el centroide de la figura. Eso haría que el momento flexionante sea igual a 0. O no se toma en cuenta debido a que en el centroide o en la parte media de la figura no hay ni tensión ni compresión. Antes de que se me olvide, cabe resaltar que en el punto A es positivo. Entonces, este valor mencionado del esfuerzo normal es positivo debido a que en el punto A, como se observa aquí en las flechas, está a tensión. Eso haría que el valor sea positivo. Bueno, entonces ahora a mí me tocó explicar el efecto de esfuerzo cortante transversal en el problema que se nos fue asignado. Bueno, entonces viendo nuestro esquema, o más bien nuestro problema, podemos ver que nuestra fuerza actúa en el eje Z. Nosotros tenemos nuestro punto A en una zona que no afecta, porque viéndolo en una representación de distribución de esfuerzos, nosotros sabemos que cuando
una fuerza cortante está en los extremos es 0, cuando está en el medio es máximo. En este caso, como ya había mencionado, está en los extremos. Entonces, para nuestro punto A es 0. Entonces, podemos ver en nuestra presentación que pasa por el extremo, por lo tanto es 0. Aquí tengo ya representada la viga y la fórmula que al fin y al cabo va a dar 0. Ahora, viene para el punto B y C. En este caso para la A yo lo tomé como viéndolo desde mi eje Y, pero eso lo vamos a ver más adelante. Ahora vemos que estamos analizando ahora unos nuevos puntos que serán el B y el C. Y en este caso si pasa por el centro, entonces es máximo para nuestro punto B y C. Eso lo podemos ver en nuestra representación de distribución de esfuerzos, y vemos que pasa por el eje neutro. Y nuestro resultado va a dar 1.27 megapascales. Y esto es lo que me refería, analizando punto B y C desde un ángulo, o bueno, desde el eje Y en un plano. Y vemos que exactamente, como ya había mencionado, pasa por el eje neutro, por lo tanto sí tiene valor para este caso. Para finalizar ahora sí con este problema, tenemos los estados de esfuerzo, la tabla de estados de esfuerzo final, sin cálculos o sin resultados, simplemente expresados en fórmulas y en los efectos que produce y los esfuerzos que generan estos efectos en cada punto y la fuerza que estamos analizando, quedándonos en el punto A los siguientes efectos y esfuerzos y los esfuerzos finales con sus respectivos signos. Y como resultado nos queda en el punto A un esfuerzo cortante por torsión de 3.97 megapascales positivo y un esfuerzo flector de 15.127,76 megapascales positivo. A eso se refiere que sufre una tensión en ese punto. Y un cortante transversal igual a 0. En el punto B, quedando un cortante por torsión igual al de el punto A, un esfuerzo flector igual a 0, por lo tanto no sufre ninguna deformación o ningún estiramiento o compresión, ninguna tensión o compresión. En el punto B tenemos un cortante transversal máximo en este caso, como ya se explicó y se expresó en el tema anterior, en las diapositivas anteriores que presentaron mis compañeros. Y en el punto C tenemos lo siguiente, quedándonos un cortante por torsión igual el mismo valor de 3.97 megapascales, pero en esta ocasión negativo, siendo lo contrario al punto B, y un esfuerzo flector igual a 0 y un cortante transversal igual a 1.27.3 megapascales, en este caso yendo en el sentido contrario al punto B. Pues esto sería todo, estos son los resultados. Al final les presentamos un pequeño pizarrón donde pues mostramos un poquito el análisis en cuestión de figuras y datos importantes que tomamos en cuenta para no perdernos al resolver esta actividad. Así que sin nada más que decir, espero les haya gustado y les haya servido para aprender. Y nada, adiós.